6:43, le agradecemos su tiempo a esta hora de la mañana al abogado Stalin Zacoto, especialista en seguridad. Con él vamos a estar hablando acerca de dos temas puntuales y comencemos por el primero. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí. Carlos Murrieta le saluda. ¿Cuál es la diferencia que usted encuentra en esta nueva intervención realizada por el gobierno de Daniel Noboa, tomando en cuenta lo logrado en gobiernos anteriores? Durán se ha convertido en un santuario del crimen organizado, hay disputa entre bandas, el índice de muertes violentas lo ubicó a esa localidad como la localidad más peligrosa del mundo, según organismos internacionales, pero las cosas que han hecho hasta ahora, ¿le parecen las correctas? Eso de haber entrado con tantos bombos y platillos, ¿fue lo adecuado a su criterio? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Analicemos lo siguiente. Normalmente, cuando el comandante en jefe de Estado se traslada al lugar donde se encuentra la crisis, lo que da la percepción es de que el presidente, en este caso, está tomando cartas en el asunto de manera directa. Esa es la percepción que tenemos todos los ciudadanos cuando el comandante en jefe se traslada al lugar donde se encuentra la crisis. Pero estratégicamente no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque los comandantes en jefe tienen que estar alejados de la crisis para hacer la coordinación adecuada de las operaciones que se están dando en el teatro de operaciones. ¿Coordinando con quién? En este caso específico, coordinando con la Fiscalía, coordinando con la Judicatura, coordinando con todos los entes necesarios para lograr que todas las operaciones tengan un correcto desarrollo y, más que todo, que tengan un correcto desenlace. Entonces, no es que sea malo, pero tampoco es que sea lo más apropiado. Sin embargo, desde luego, el presidente, en este caso, tiene sus niveles de asesores que a la final le recomiendan que esté presente, y todo esto confluye con un tema que es importante y que es la realidad. Tenemos unas elecciones muy próximas y desde luego lo hacen también desde el punto de vista de carácter un poco oficial para lograr una aceptación mejor dentro de la sociedad. Sin embargo, tenemos que reconocer que cada vez que el presidente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se traslada a un sitio específico, la delincuencia disminuye en ese sector. Pero de manera inmediata se traslada a otro lado del país. ¿Sí? Dijimos, vamos a estar en Manta, fueron a Manta, en Manta hubo una disminución considerable de las muertes violentas, pero se trasladó a otras latitudes del país. Eso es lo que tenemos como resultado. En este momento estamos en Durán. En Durán, con seguridad, bajará los niveles de violencia, pero se trasladarán a otras latitudes. Es más, ha retornado el tema a Manta. Y en Manta tuvimos unas muertes que son, el fin de semana, que son bastante angustiosas y que desde luego llaman la atención. Y llaman la atención, ¿por qué? Porque habíamos llegado a un clima, digamos que aceptable de violencia, y de repente nuevamente vuelve a subir. Y esto tiene que ser tomado en consideración por las fuerzas de tareas conjuntas. ¿Para qué? Para tomar en consideración el tema y no dejar abandonadas las ciudades en las cuales van poniendo orden. Si ponen orden en una ciudad, tienen que dejar un personal adecuado que mantenga el orden que ha sido restablecido. En ese contexto, abogado, pese a que puede ser valorado de buena forma o de mala manera por diferentes actores, logrado por el gobierno en las últimas semanas en esa localidad, ¿no? Muchos piensan que se ha entrado en la lógica del gato persiguiendo al ratón. Sin embargo, hay un eslabón que nos parece a nosotros fundamental, y es el tema vinculado con la justicia. Usted tal vez tiene conocimiento de que los operativos realizados en Durán han sido acompañados por un fiscal para que no ocurra lo que ocurrió
a partir del mes de enero, que detuvieron a un sinnúmero de personas y que al día siguiente ya quedaron en libertad porque no se hizo bien la parte procedimental para que esos que están siendo detenidos por estar bajo sospecha realmente le rindan cuentas a la justicia, o esto de aquí, que es algo clave, que los allanamientos realizados por la fuerza pública vayan acompañados por un fiscal, no se está haciendo? A ver, como dije al principio y lo he dicho en otras entrevistas, la actividad que hagan las fuerzas de tareas, la Policía Nacional en acompañamiento con las Fuerzas Armadas, ¿sí?, tienen que estar acompañadas por un estándar de legalidad establecido en la Constitución y la ley. No se puede romper la norma, no se puede romper el Estado de Derecho en beneficio de hacer algún tipo de operativo tendente a luchar contra el delito en sus diversas manifestaciones. No. Tenemos que ver que todas las operaciones de las Fuerzas Armadas tienen que cumplir, y de hecho cumplen, con los estándares establecidos de respeto a los derechos humanos, con el tema de la excepcionalidad, con el tema de la racionalidad, de manera tal de que el trabajo de las Fuerzas Armadas no se vea diluido. Por supuesto que la presencia de la Fiscalía en el proceso de la captura le da un revestimiento de legalidad a lo actuado por la Policía Nacional, a lo actuado por las Fuerzas Armadas. Y desde luego facilita que en el momento en que se pone a este presunto infractor de la ley a cargo para que sea sentenciado o a ser juzgado por parte de los administradores de justicia, desde luego que va mucho mejor. A ese tipo de coordinación es que nos hemos venido refiriendo en todas estas entrevistas que he tenido con usted, estimado Carlos, cuando le digo que toda la actividad que haga el Ejecutivo tiene que ser debidamente coordinada con los otros estamentos, en este momento con la Fiscalía. Pero también hay que coordinar con los administradores de justicia, los jueces, para que no se les ocurra a los jueces que pueden dar medidas sustitutivas cuando lo que corresponde es una prisión preventiva. Vuelvo y repito, a los infractores de la ley, tan beligerantes como los que tenemos ahora, lo que corresponde es tenerlo bajo 7 llaves. Y ese tiene que ser el compromiso de los administradores de justicia. Si existen los elementos que hacen pensar que el infractor, que el presumible infractor de la ley tiene que ser juzgado, que tiene que ser sentenciado y hay que asegurar su comparecencia a juicio, hay que dictarle la medida de prisión preventiva para asegurar que sea sentenciado y que la sentencia se cumpla. ¿Sí? Tenemos nosotros que exigir, y esa es la coordinación que también tiene que hacer el gobierno, entiendo que la está haciendo, sin que esto se llame que esté interfiriendo en la administración de justicia. Se trata del sentido común, se trata de una necesidad que está establecida en la sociedad ecuatoriana. Y ellos tienen que ser consecuentes con la necesidad de los ecuatorianos, con la necesidad del pueblo ecuatoriano que exige mano dura en contra de los infractores de la ley. A propósito de lo último, de la mano dura, ya entró en vigencia el 12 de julio las nuevas penas para varios delitos producto de estas reformas que realizó la Asamblea Nacional, o más bien del copia y pega que hizo la Asamblea Nacional en vista de la pugna que existe ante ambas funciones del Estado. Las penas quedaron tal como las planteó el Ejecutivo en cuanto a su incremento. ¿Esto de aquí podría servir de algo? ¿Y cuál es la responsabilidad nuevamente de los operadores de justicia para aplicar ya esas reformas que ya entraron en vigencia, ya fueron publicadas en el registro oficial? Sí, mira, las reformas, bueno, al menos en esta parte se logró coincidir entre lo que quiere el Ejecutivo con lo que hace el Legislativo. Y finalmente, ¿qué es lo que se ha logrado? Se ha logrado la modificación de las penas, pero desde luego ha sido para ciertos delitos como es las actividades de los grupos de delincuencia organizada, para el lavado de activos, para el tráfico de sustancias controladas. Y lo más importante es que las personas que
se le encuentre, digamos que cometiendo este tipo de actividad, no van a poderse someter a un proceso abreviado que permitía, dentro del tratamiento de la justicia, en que el procedimiento abreviado permitía aceptar el cometimiento de la infracción y pactar una pena muy inferior a lo que le corresponde. En este momento, para este tipo de actividades, no existe esa posibilidad. Tampoco existe la posibilidad de que aquellas personas que ya cumplen un 60% de la pena ya pueden salir en libertad. Tampoco. Para ellos no aplica ningún tipo digamos que, de estas mejoras que son para tratar de que las personas que han infringido la ley vayan y puedan, digamos que, retornar a las actividades normales dentro de la sociedad. Van a tener que cumplir su pena completa. Y entonces, en esta línea existen dos grandes, digamos que, tendencias. La una que dice que el aumento de la pena no va a contribuir a que disminuyan los delitos, y la otra que dice, bueno, oye, es justamente la amenaza de tener un gran castigo lo que hace que se evite que es el cometimiento. Habría que esperar los resultados. Yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que ha sido una muy buena medida endurecer las penas. Pero yo creo que nos ha faltado algo en especial, mi estimado Carlos. ¿Qué es lo que nos ha faltado? Nos ha faltado que endurezcamos las penas para el juzgamiento de aquellos adultos mayores, menores adultos, disculpa la palabra, para aquellos menores adultos. Me refiero a aquellos ciudadanos de 16 a 18 años que son los que están infringiendo actualmente y que existe una gran escala para el cometimiento de ciertos delitos, como por ejemplo el sicariato. En este sentido, yo llamo a la siguiente reflexión. Si son hábiles para escoger a quién nos van a nuestras autoridades que nos van a dirigir, tanto para presidente como para asambleístas, para alcaldes y otros tipos de autoridades que nosotros elegimos a través de los procesos electorales, ¿por qué no tienen que ser responsables correctamente y completamente por los actos que cometen? Entonces, nos quedan ahí dos vías o dos posibles posiciones. O le quitamos la posibilidad para que estos menores adultos que van desde los 16 a los 18 años tengan la capacidad de votar, una posibilidad, o dos. O reformamos nuestras leyes para hacer que los infractores de la ley de 16 a 18 años puedan ser juzgados como ciudadanos mayores de edad, responsables de sus actos y para que puedan asumir sus responsabilidades. Tómese en consideración, en Colombia hubo algo similar hace 30 años atrás. Utilizaban a menores de edad para cometer sus fechorías. Se hizo una pequeña reforma, y la reforma consistía en que si dentro de un grupo delictivo mayores de edad habrían utilizado a menores de edad para que hagan el cometimiento de algún tipo de delito o el acompañamiento en algún tipo de infracción, eso se consideraba un agravante y le agravaba la pena para que en caso de ser sentenciados tenían que recibir la máxima pena. Entonces, los que ya eran mayores de edad, cuando se le acercaba a algún niño o con cara de niño a decir que quería cometer algún tipo o acompañar en algún tipo de infracción, le preguntaban: ¿y cuál es tu edad? Tenía menos de 18, no, ándate de aquí, tú aquí no me sirves, porque si te llegan a capturar y me capturan a mí, tú me agravas la pena. Tan simple como eso, no es difícil. Ya estas historias se han vivido en otros países y lo que tenemos que hacer es copiar lo bueno que ha sucedido en otras sociedades para implementarlo en el Ecuador. Eso ya es responsabilidad de la Asamblea Nacional, ¿no? Esa parte que falta todavía que se implemente como reforma al Código Penal. La última pregunta, abogado, gracias por estar aquí en Buenos Días América. Nos queda un minuto. El gobierno insiste en que los crímenes violentos se han disminuido en un 19%. Ayer lo dijo la ministra del Interior, Mónica Palencia. ¿Y cómo creer en esas cifras si se las compara con el 2023?
Mira, si el gobierno lo dice, así debe ser. No podemos pensar que estén mintiendo porque finalmente son cifras estadísticas. Pero tome en consideración, es la suma de casos de muertes violentas desde enero del 2023 a junio del 2023, comparado versus las cifras de enero del 2024 a junio del 2024. Sin embargo, es importante tomar en consideración, más allá de que los niveles de violencia o las muertes violentas han bajado, sin embargo, no significa que estemos en números óptimos. Toma en consideración, en enero hubieron 484 muertes, en febrero 367, en marzo 518, en abril 517, en mayo 591 y en junio 592, y tenemos que esperar los resultados de julio de este año. Los márgenes, las estadísticas de muertes violentas, sí, han bajado en relación al año pasado. Yo creo que la cifra que está dando el Ministerio del Interior, la ministra, es la correcta. Sin embargo, estos niveles de violencia no se puede decir que son los aceptables. Tenemos que seguir declarándole la guerra al delito contra sus diversas manifestaciones. Y nuevamente hago un llamado. Los ciudadanos que vean que se está cometiendo o que sepan del cometimiento de una infracción tienen que denunciarlo, confiar en su Policía Nacional, confiar en la Fiscalía Nacional. Hay un programa de protección de víctimas y testigos y cuando usted hace una denuncia de manera adecuada, usted puede someterse a la protección de víctimas y testigos y finalmente poner a estos infractores de la ley bajo 7 llaves, que es donde corresponde, y tenemos que ayudar a la sociedad entera a alcanzar los niveles de seguridad que deseamos y que queremos para podernos desarrollar con tranquilidad. Abogado, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Gracias, Carlos. Que tengas un buen día. El abogado Stalin Zacoto, especialista en seguridad en Buenos Días América, esta mañana haciendo un análisis de lo que ha hecho el gobierno en el Cantón Durán. Él mencionaba que no es malo, pero no fue lo apropiado haber llegado con bombos y platillos. Él también dice, hay que entendernos que la intervención realizada en esa localidad tal vez tiene un fin electoral, porque ya se vienen las elecciones. Él menciona que todas las acciones de la fuerza pública deben ir acompañadas de la legalidad. En buen romance, todos los operativos deben ir acompañados de un fiscal. ¿Para qué? Para que si hay algún delincuente que cometió alguna fechoría, sea encerrado bajo 7 llaves, mencionó él, y que el sistema de justicia realmente colabore y coadyuve a esta lucha contra la inseguridad. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.